Bueno, hola Esther, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, acá muy contento de tenerte, de poder Yo, hacer que participes. Siempre para nosotros es una alegría desde Enjambre que, yo también, un gusto. que participes de lo que hacemos y como le digo a la gente que vengo entrevistando, porque esto es real, digamos, después cuando aparezcan los videos va a parecer que a todos les digo lo mismo, pero es lo que surgió en primera instancia, digamos, en relación a las entrevistas estas. Es que por lo menos en esta primera etapa, toda la gente que fui entrevistando, es gente que de alguna manera tuvo que ver con el proyecto, digamos, de Enjambre desde el principio o pasó por Enjambre haciendo cosas. Y es gente que también, cada vez que volvemos a hablar con Vicky Skolnik, que es la otra pata de Enjambre, en las cosas que proponemos o en las planificaciones que hacemos para hacer cosas nuevas, siempre aparecen estos nombres, digamos, ¿no? Bueno, y eso, uno de esos nombres es el tuyo, porque siempre estás ahí como en la idea de algo que nos llama, que nos convoca, digamos, en tus propuestas, en tus cosas, desde tu literatura, desde tu pensamiento de la escritura, digamos, desde las veces que hemos hablado y charlado y desde las veces que hemos compartido cosas, digamos. Así que para mí es una alegría grande que estés acá. Bueno, para mí también. Muchísimas gracias desde ya por la conversación y por la invitación. Un lujo para mí. Bueno, qué bueno, me pone contento. Bueno, algo, para empezar yo un poco abro las entrevistas estas con algo que voy pensando de acuerdo a lo que voy viendo en los talleres de escritura, sobre todo, pero que me parece que se puede trasladar, digamos, a muchas cuestiones de muchos ámbitos que tienen que ver con el arte, la cultura y obviamente con otras cosas, porque es algo del orden del mundo, que tiene que ver con el tema de los procesos, ¿viste? De escritura. Muchas veces llega a los talleres gente que viene, que quizá nunca escribió, digamos, quizá tiene alguna relación con la lectura pero que viene con la idea de que escribir es algo que sucede fortuitamente, mágicamente, digamos, ¿no? Como que uno tiene una idea y de repente el otro día tiene un libro, ¿no? Mm. Cosas por Sí, el estilo, ¿no? Pasa mucho eso en los talleres, ¿no? Como gente que viene y te dice, ah, yo no pensé que era tan difícil, o yo pensé que con una idea bastaba, o tengo una buena idea y con eso ya pienso que voy a hacer un libro. Entonces, quería que empecemos, si te dan ganas, que comentes un poco, digamos, cuál fue tu trayectoria, digamos, ¿no? De alguna manera, cómo llegaste, digamos, a la escritura, si tuviste un primer contacto, que me imagino que sí, con la lectura, digamos, que debe haber hecho ahí su trabajo potente de impacto y después eso te llevó a la escritura, digamos, sé también que por cosas que hemos charlado, digamos, en nuestras conversaciones anteriores, sé que has formado parte de talleres, digamos, que han sido un poco míticos ah, en Buenos Aires, digamos, en una ujú, época en la que los talleres no eran tan comunes como ahora, ¿no? Que proliferan por sí, todos lados, talleres de sí, escritura, ¿no? muchísimos, Entonces, un poco si te dan ganas que nos cuentes eso, ¿no? Para arrancar. obvio. Sí, Eh, te escuchaba, bueno, te escuchaba y como pasa muchas veces en nuestras conversaciones, ya empezaban a brotar este, muchas imágenes y muchas ideas y recuerdos también cuando te Ajá, escuchaba. Y enseguida me acordé de algo que, que me impresionó el otro día, que estaba leyendo la autobiografía de Borges. ajá, Y él, cuando habla de su encuentro con la escritura y la literatura, lo primero que él dice es que él supo desde chico que él iba a tener un destino literario. Ahora quiero decir por qué digo esto. Lo primero porque me impresionó mucho, porque yo estaba escribiendo algo sobre traducir y me encuentro con esto, que ajá. creo que lo primero que publicó Borges fue una traducción, que fue una traducción del Príncipe feliz de Oscar Wilde cuando era un niño, Ujú. ¿no? La publicó en un diario. Entonces, a mí esto me destrabó como una especie de falso recuerdo que yo tenía de mí, que yo pensaba que lo primero que me pasó al leer fue que quise escribir. Sí, enseguida, a mí me dieron ganas rápidamente de escribir, pero sobre todo al leer eso de Borges, me di cuenta de que más que nada era querer pertenecer, o sea, como decir, acá es donde yo quiero estar. Y cuando leí ese Borges dije, claro, bueno, Borges tenía esa capacidad de expresar con tanta simpleza y tanta claridad a veces cosas que nos pasan a muchos otros, ¿no? Pero sí, primero quiero decir eso, es a ver de todas las cosas, de todos los lugares y actividades que, que, que
que ejecutaba cuando era chica, era ese momento de leer, de estar entre libros donde yo quería estar. Y creo que no sabía muy bien cómo. En mi casa se leía mucho, así que ya la lectura era como mi lugar, mi patria, digamos, Ajá, mi nacionalidad era esa, era estar ahí. Eh, y esto lo digo porque con el tiempo para mí la escritura, pero también la lectura son igual de importantes y la traducción se me reveló como un canal importantísimo para volver a escribir y leer. Y después la decisión de escribir, o sea, el querer escribir se fue dando gradualmente. Aparecía y se hundía como muchas cosas en la vida. Yo me acuerdo de leer y querer yo misma hacerlo, escribir, entonces inventar finales para cuentos que leía de chica. Y después, durante mucho tiempo yo me inventé un mito pensando que eso había sido continuado, pero lo reviso con el tiempo y me doy cuenta que eso se hundió hasta que aparecen personas facilitadoras, ¿no? De lo que una tiene. Una profesora, por ejemplo, del colegio que nos hacía leer y después nos hacía escribir a la manera de. Me acuerdo que leíamos de Nebbia en el secundario y nos hacía entonces escribir un cuento a la manera de o una poesía y nos hacía escribir a la manera de y ahí sí darme cuenta que ese era un lugar donde yo estaba cómoda. Así que se fue dando gradualmente. Después quise estudiar letras, no pude, eso me disuadió, y ahí busqué taller, como vos decís. Y en el taller sí, primero pensé que iba a escribir poesía, porque era lo que más admiraba, y llegué a la narrativa, pero fue todo un camino de encontrar ujú, que era ese lugar, que era la escritura. Y el taller para mí fue muy importante encontrar, era donde yo encontré mis pares. O sea, yo tenía amigos y sigo teniendo amigos que no tienen nada que ver con la escritura, pero ahí estaba con personas que hablaban el mismo lenguaje, que tenían los mismos miedos también y las mismas ganas, unas ganas muy desesperadas de poder como entrar en el mundo de esa manera. Es súper interesante porque me trae a relación esto que vos estás contando del taller, porque yo soy un defensor de los talleres, digamos, igual a ultranza, porque para mí son espacios donde la escritura, digamos, vuelve a tener, digamos, la espesura del oficio, digamos, ¿no? Donde sucede esta idea de que un texto se construye en una cantidad de capas de sentido distintas que no tienen solamente que ver con la idea de narrar una trama, ponele, ¿no? Tienen muchísimas capas de sentido distintas y para mí eso es un aprendizaje fundacional que los espacios de taller, digamos, si uno encuentra, ¿no? También su espacio, porque no todos los espacios son para cualquiera, digamos, ¿no? O sea, que eso también es interesante de pensar, pero me parece que son espacios, digamos, donde el tiempo sucede de otra manera y donde uno aprende a que el tiempo de la escritura también sucede de otra manera, ¿no? Me parece que hay un entrenamiento también en relación al tiempo, esta idea de ir a un espacio determinado una vez por semana o una vez cada 15 días, o con la regularidad que el taller funcione, digamos, trabajar sobre una idea determinada, tener la posibilidad de volver, de la escucha de los otros, de esta posibilidad de los pares, ¿no? Que Ujú, muchísimas veces el aprendizaje se da en esa red, ¿no? Que es con la experiencia del otro que también está caminando una serie de conflictos, de apreciaciones, de aprendizajes en relación a una materia que muchas veces pareciera que otras disciplinas tienen más facilidad para ser tomadas como oficios, ¿no? La escritura a veces es como que queda un poco ligada a otras cuestiones, ¿no? Digo, no sé cómo ves eso vos. totalmente. Totalmente, sí. Te escuchaba y pensaba, por ejemplo, aprendés en un taller a quedarte con tu texto, a darte cuenta de que es un trabajo de exploración interior también, de Ujú. que si vos que lo que estás haciendo es aprender a leerte, con Mm, todo lo que eso quiere decir, que tiene mucho más de rigor de lo que aparentemente puede parecer.
que a veces, en lo más básico, casi como de taller mecánico, si querés, si estás escribiendo un cuento, voy a algo así como muy básico, y no lo encontrás en el final, y aprendés a desandar ese camino para llegar al final, de alguna manera en el cuento ese final tiene que estar, aprender a desechar, aprender a sumar, esto que vos decís del tiempo que uno le da, aprender a escuchar al otro también, Mm, a escuchar los textos de los otros, es ese, y que se abra la biblioteca. Uno viene con su biblioteca, o sea, yo te dije, dejé letras, ¿y dónde me formaba? O sea, yo tengo una biblioteca muy grande en casa, pero uno siempre quiere romper mm, con las autoridades, ¿no? Que, mi padre era profesor de letras, yo quería romper con eso, así que mi academia eran los libreros. claro. A mí yo me formaba en las librerías, en las librerías de la calle Corrientes, en la librería de la Avenida Santa Fe, de la Avenida de Mayo, iba y preguntaba y en cómo armaban los libreros las mesas también. Pero ahí en el taller pasaba otra cosa, y pasaba algo más, que era que nos mandaban a escuchar música, por ejemplo. El Grillo a mí, yo me acuerdo que Mm, me dijo, la primera vez me dijo, ¿a vos te gusta la música? Me dijo, no se nota, me dijo, sos muy desafinada escribiendo. mm, Así que yo decía, ¿qué todo? Entonces me mandaba a escuchar música y yo le decía, ¿pero qué tengo que hacer? Me decía, nada, escucha música. Y, bueno, invitaba a músicos al taller, invitaba a pintores, invitaba a escritores, por supuesto. Y sí, y hay algo del oficio que está, que uno tiene que quedarse, aprender a quedarse, las fechas de entrega, pensar que es una mezcla de las dos cosas y que para que pueda aparecer eso que es la inspiración, bueno, tiene que estar uno entrenado de alguna manera. Yo creo mucho en los talleres también, mucho. sí, me quedo pensando, para mí está buenísimo lo que contás porque, bueno, yo también creo mucho en los talleres y de hecho, una vez hablando con un editor, ya habiendo publicado yo mis dos novelas, como que me dijo algo así, como que, pero ¿cómo vos seguís tomando talleres? Clínicas, yo le dije sí, porque para mí es un espacio, pero vos tenés que dar talleres, no tomar talleres. Yo le dije, yo creo que es un espacio de mucha vitalidad, salir de la idea, ¿no? De cómo uno se observa, digamos, ya una vez que uno ha hecho cierto pequeño recorrido, digamos, o has publicado, digamos, y hay como una fantasía de que ya está, ¿no? De que algo ya se construyó ahí, de que eso ya está, ¿no? Que es así. La posibilidad de que eso vuelva a ser permeable, ¿no? De la mirada de otros de cierta ingenuidad también de los otros en relación al texto, ¿no? No en el estado, no en el que uno se observa como, ah, no, yo soy escritor o soy escritora, o lo que sea que sucede ahí con esa edificación que hacen algunos, ¿no? Del oficio. Pero, pero para mí está buenísimo esto que contás tan concretamente en el término de lo de la música y lo de los pintores y el trabajo, digamos, de poder, en esta construcción de sentidos que para mí tiene el texto que decía antes, de poder pensar, digamos, al texto como algo que implica lo sensorial, la mirada, la escucha, el oído, digamos, todo lo que parece que hoy está por fuera, ¿no? O queda muchas veces por fuera de lo que es la experiencia de la escritura, ¿no? Digamos. No, sí, qué lástima. Y pensar que tiene tanto que ver con la experiencia con la experiencia de la lectura. Ajá. Bueno, ahora lo voy a nombrar mucho a Borges, primero porque lo nombré una vez y como la magia, nombrás algo una vez y lo volvés a nombrar todo el tiempo. Y aparte porque lo estuve leyendo recientemente, pero todos los recuerdos de él en la autobiografía de él, y él fue un gran lector, y era un lector muy racional también, pero muy emotivo y Ujú, que rescataba mucho la pasión también de la lectura. Y algo que él recuerda mucho es a su padre, cómo su enamoramiento con la ujú. literatura surgió porque le leían en voz alta, cuando él todavía no sabía leer. Y él recuerda a su padre leyéndole en inglés y él no entendía bien. Y de todas maneras, lo que le leían, a él lo emocionaba muchísimo. Mm, Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con esto sensorial, ahí hay algo que tiene que ver con la forma en que se ordena el lenguaje, en que se ordenan las palabras, que no tiene que ver ni con el tema que se trata, sin subestimar por esto una buena idea o la importancia de un tema, eso es total, otra historia. total. Pero hay algo que pasa ahí, hay algo que pasa cuando uno lee una traducción y dice, esta traducción es buena, esta traducción no es tan buena, no habiendo leído el original. Mm, Cuando Virginia Woolf habla del alma rusa y dice que es difícil traducir un texto en ruso porque la literatura rusa tiene un alma,
y ella no sabe ruso. Ujú. Y de todas maneras ella tiene esa apreciación que está respaldada por muchos otros que sí lo saben. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con lo sensorial y con cómo se ordena el lenguaje, que es muy importante. Este, y que no hay que perder, ¿no? Y que No, por eso pienso en esto que hablaba, que te preguntaba al principio, que charlamos al principio, que es esta cuestión de lo que pasa con la velocidad, ¿no? A la que alguien quiere llegar a un resultado en un proceso que tiene que ver con que si no se da ese tiempo es imposible que suceda esto otro, ¿no? Que el texto se construya en un espesor, ¿no? Que el texto suceda, digamos, en una serie de texturas, ¿no? Que tienen que ver con otra cosa, no tanto con el qué estoy contando, ¿no? Que parece, yo tengo la sensación de que vivimos como en una especie de tiranía de las tramas ahora, ¿no? Que todo se trata de qué se trata, ¿no? De qué se trata, parece que es lo más rápido, lo más fácil, y no toda esta cuestión, ¿no? Del cómo, que para mí es lo más alucinante. Me quedé pensando en que Di Benedetto cuenta en una entrevista que él, digamos, viene de la escritura, aparece a partir de él, las historias que le contaba su madre cuando era chico, digamos, ¿no? O sea, que vienen de la voz de su madre, que cuando él escribe con esa voz en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, como que la respiración del texto, la voz, el tono del texto que él escucha es la de su madre contándole esas historias, digamos, ¿no? Que me parece como algo alucinante, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con la memoria trasladada no solo a lo intelectual, digamos, no solo a lo racional, digamos, a esto que vos decís de Borges, de lo emotivo, ¿no? A la posibilidad de tener otra relación, ¿no? Con la escritura, digamos, ¿no? sí, es eso. Y bueno, Cocteau decía, lo que importa de un libro es su forma de avanzar. ¿Qué Mm, es esto que vos decís, no? Es como camina, es como, bueno, es en este tema, voy a decir algo que es una obviedad, me disculpo por eso, pero escribimos los dos sobre lo mismo, 3 personas, 10 alrededor de esta mesa. No nos hablamos, es el mismo tema, pero es la forma de avanzar. Este texto, esta página, lo circunscribimos a una página y escribimos 10 horas. ¿Qué es? ¿Es una montaña? ¿Es una selva? ¿Qué es? ¿Es un cuarto? ¿Estamos oscuras? ¿Y cómo avanza el texto ahí? ¿Va a los tropezones? ¿Va rápido? ¿Va lento? ¿En qué se convierte? ¿Qué tipo de química y de vínculo establece con, con el otro, ¿no? Porque mm, también es curioso, porque ahora a veces tengo la sensación de que esto que vos observabas, que se pone mucho hincapié en la trama y en el tema, eso por un lado, también lo ves en la forma en que se reseñan a veces los libros, ¿no? No mm, siempre, por supuesto, pero no, se hace hincapié solo en de qué se trata, como si eso fuera todo, ¿no? Es una locura, porque se reduciría entonces muchísimo también la capacidad crítica y la capacidad de lectura. Y por otro lado, hay como una especie como de cerrazón, de encierro del autor en su texto. mm, Y esto de trabajar y darle más tiempo y más espesura al texto, lo abre mucho más. Yo creo que es así, que se cierra mucho menos y lo abre más. Hay cosas que, hay profundidades que a un texto le puede dar solo el tiempo. Quizás, mm. quizás es bueno que en un primer envión salga un... A mí me pasa eso, ¿no? No me viene tan bien ir releyendo mucho mientras escribo, porque ahí aparece algo más racional, Claro. crítico, que traba, aparece la intención, aparece el ego de buscar la perfección, y eso es como el, el es como el peor enemigo. No deja que surja lo más peligroso, Mm, que puede ser subjetivo, ¿no? Lo que estaba más oculto y aparece como una especie de texto encubridor, prolijo. Entonces, a veces hay como una primera velocidad que hay que seguir, ¿no? Ese impulso que uno sigue, pero después yo creo que vale la pena. O sea, en general, me parece que a ninguno de nosotros nos están corriendo con un látigo. Creo que otra cosa es si estás en una redacción y tenés que entregar textos corriendo, que vale, ¿no? Pero me refiero a sentarte a escribir una novela. En general no nos están pidiendo de las editoriales que entreguemos. no, no, contra toda la Entonces, fantasía, no. no, no, no nos pasa eso. Entonces, ¿por qué no darle un tiempo? Porque lo que pasa cuando descubrís algo adentro de ese texto y empiezan a aparecer conexiones, es maravilloso, está muy bueno. Sí,
me da la sensación que escuchándote pienso que tiene que ver con también con la posibilidad que cada uno se pueda dar ahí adentro de descubrirse como un lector nuevo, digo, ¿no? Adentro del texto. Digo, que me parece como que esa es la diferencia, ¿no? Entre esta escritura de la velocidad de la trama, que implica, digamos, solamente ir hacia un adelante, que tiene un punto de llegada al que se quiere acceder, y la posibilidad de quedarse, digamos, en degustar, digamos, esas espesuras, esos parates, esa posibilidad también de aceptarse como un lector que en un punto está escribiendo con limitaciones y que para abrir, digamos, el juego de lo nuevo también tiene que aprender a releer el texto, digamos, ¿no? O sea, y eso, digamos, implica todo ese trabajo interno que vos decías, implica también vencer ese ego, ¿no? Del todopoderoso, ¿no? De que uno es todopoderoso dentro del texto y que es una falacia, digamos, ¿no? O sea, porque para mí es todo lo contrario, ¿no? Uno hace lo que puede con eso, ¿no? Eh, entonces me parece como que ahí Sí, también, digo, pareciera como una cuestión de época también, ¿no? Que hay que plantarse en este lugar del todopoderoso, ¿no? Del que todo lo puede, de la sí, omnipotencia, eh, sí, de haber desterrado el no saber, digamos, como una posibilidad, ¿no? sí. No, bueno, y esto que decías de que uno hace lo que puede, me parece que es así, es algo que no hay que olvidar para evitarse muchas frustraciones y muchos golpes contra la pared. El otro día estaba hablando con unas escritoras amigas y hablábamos de esto de, así, entrando así como un poco en el terreno de las supuestas brujerías que no lo son, de la escritura profética, ¿no? Ajá, Entonces, haber tenido experiencias que nos ha pasado por ahí de escribir algo inocentemente y mucho tiempo después vivir algo, y acá no me estoy refiriendo a temas, se me estoy refiriendo por ahí a frases o sí, sí, nombres de personajes, porque si nos quedamos siempre en el terreno de las tramas, es todo bastante aburrido sí, además, sí, ¿no? total. Y muy lineal y mecánico. Eh, y bueno, y que después pasen, se comprueben en la realidad o pasen cosas que tienen que ver con eso. Entonces, comentábamos como muchas veces, y nos reíamos de la coincidencia, cada una por su cuenta trató de escribir, dirigir. Bueno, pensamos, bueno, ya que escribí cosas que me pasaron, por ahí no estuvieron tan buenas, voy a empezar a escribir tratando de moldear lo que me va a pasar, y no podés. O decís, che, últimamente vengo escribiendo cosas que son muy para abajo, entonces quiero escribir, durante mucho tiempo escribí con humor, últimamente el humor no está apareciendo, entonces querés escribir con humor y no Ay. podés, o sea, hay un punto en que lo que querés hacer, vos misma te das cuenta que suena falso, y vuelvo a eso, si no tenés una fecha de entrega, no te están pidiendo que entregues, no estás haciendo un guión de Hollywood, superproducción. Entonces, bueno, hay algo que ahí que también decís, bueno, esto es fascinante. ¿Qué son estas fuerzas que se cruzan? Mi voluntad de querer escribir con humor, algo gracioso y una comedia. ¿Y qué es esta especie como de fantasma? ¿Qué es esta sombra negra que aparece? Yo quiero ver qué hay atrás de la sombra negra. ¿Qué es eso que está ahí? Me parece que es fascinante también, ¿no? Sí, sí, y responde a algo que para mí es lo alucinante también de la escritura, que es esto de poder conectarse en el mundo en el que vivimos, que parece que no hay opción hoy para eso, de poder conectarse con algo del misterio también, ¿no? Digamos, con algo del misterio, ¿no? Con algo de lo que uno desconoce, de lo que está más allá, de este más acá en el que vivimos, que parece que es algo, ¿no? Que parece tan amplio y que por momentos nos deja tan restringidos a tan poco, digamos, ¿no? O sea, pensaba en eso también cuando te escuchaba hablando antes de los talleres, digamos, y de tu experiencia en los talleres, porque me parece que hoy también en esta sensación que empezó a dar hace ya bastante tiempo la posibilidad de tener acceso a toda la información que hay en Internet, o esto que sucede ahora con la inteligencia artificial, que pareciera como que abre el mundo y que en realidad nos deja cada vez más restringido, digamos, a cosas que tienen que ver con uno mismo todo el tiempo, ¿no? Y parece que uno no puede conectarse con cosas del orden de lo desconocido, del misterio, de lo que no se sabe, de lo que no podemos calcular ni medir de ninguna manera, digamos, y que uno tiene que andar ahí, bueno, medio a tientas, ¿no? Digo, descubriéndolo. Que para mí
es algo que es primordial, digamos, ¿no? Para cualquier actividad artística, digamos, ¿no? O sea, sobre todo en algo que implica esta cuestión que tiene que ver con la posibilidad de encarnar, digamos, otros cuerpos que te da la ficción, otros lenguajes, otras percepciones, digamos, ¿no? O sea, eh, me parece que ahí hay una llave siempre, ¿no? Como entregarse a Ay, a ese sí. misterio, ¿no? Ay, sí, claro, ¿por qué limitarse? Yo creo que se vuelve muy tiránico, Ajá. paradójicamente, esto del exceso de información. Y sí, el otro día también escuché a alguien que decía, bueno, el peligro es confundir toda esta información con conocimiento. Total. Y la, li- y la, y la, eh, y la literatura también es como una forma de conocimiento. Creo que los que escribimos, ¿no? Terminamos de entender las cosas o tratamos, o la forma de entender las cosas es escribiendo y leyendo. Entonces, eh, siendo así como, bueno, una se distrae mucho, este exceso de información parece conocimiento y va como a veces va en contra del conocimiento, se pelea con él y bueno, y no hay que limitarse, no hay que perder eso, ¿no? Se vuelve todo muy tiránico, yo creo. Mm. La sensación del tiempo también, que tiene que ver con todo lo que hablábamos antes, sí, sí, sí. Te voy a llevar para otro lado, pero igual siempre, Dale, siempre más o menos estamos dale, rotando lo mismo. dale. En principio me quedo pensando, hace años que vengo, que todos los que estamos vinculados al libro, digamos, a la escritura, cada tanto aparecen estas ideas apocalípticas o catastróficas del orden de, bueno, no sé, apareció Sí. lo digital y iba a ser, ¿no? La destrucción del libro, Mm, apareció, no sé, las plataformas de streaming y bueno, está esta cuestión de ya la literatura no tiene tanto espacio porque implica, digamos, también un tiempo, una introspección, ¿no? La lectura implica un estado de ánimo, digamos, ¿no? sí. Una posibilidad de concentración que hoy parece compleja, digamos, ¿no? Frente a todos los Mm. estímulos. ¿Cómo ves la aparición de la inteligencia artificial en relación a todo lo que tiene que ver con lo literario, a lo artístico, digamos? ¿Tenés alguna idea formada en relación a eso? Sí. No, no mucho, porque tampoco estuve sondeándolo mucho. Ajá, Eh, puedo como decir algo más que tiene que ver con las traducciones ahí, ajá, porque estoy más en contacto por ahí con traductores que se preocupan con el tema. ajá, Eh, co- eh, con lo literario, no sé, para mí es como por ahora sigue siendo una gran intriga. Pero sí sé que en, en el campo de la traducción, por un lado, en un sentido así como muy práctico y muy en lo que está pasando ahora en el campo laboral, supuestamente supone como una especie como de amenaza, al mm, mismo tiempo que es una ayuda, pero bueno, por supuesto, siempre están los vivos, ¿no? Entonces sé que sí, este, hay traducciones hechas por inteligencia y después le entregan al buen traductor esas traducciones hechas con inteligencia artificial para que las revise, que me parece una cosa horrible, terrible. Eh, pero también creo que es contra es contra eso si hubiera que posicionarse frente a un enemigo, que creo que no necesariamente hay que posicionarse como frente a un enemigo, es contra eso, contra lo que se afila el verdadero arte, ajá. donde ahí se ve. Entonces, me parece que está todo por verse. Yo no tengo una opinión demasiado formada. ¿Vos? No tengo una opinión apocalíptica No, no, necesariamente. perfecto, sí, sí. Me parece que hay una especie como de facilismo en esta tendencia a convertir todo en una distopía también. Creo que es como, también ahí observo como eso. Entonces digo, bueno, espera, pero ¿por qué? No sé si es solo así. Vos no sé No, qué yo pensás. yo lo veo Estoy como, viendo. yo lo veo como una gran oportunidad para explorar siempre, ¿viste? Para mí Claro, son cosas que aparecen, digamos, de una manera que me encantó esta imagen que usaste de las cosas contra las que se afila el verdadero arte, porque me da la sensación de que es un complemento, digamos, ¿no? Y siempre está en manos digo, siempre está
en quién la usa, digamos, ¿no? También y para qué, esto que vos decías de los traductores y esta cuestión más del orden de la viveza, ¿no? Que siempre está, me parece que es interesante como herramienta, ¿no? Digo, como herramienta es interesantísima y en otras cuestiones que tienen que ver con el diálogo, digamos que me parece lo más interesante, el diálogo entre la información y el conocimiento. Y que me parece que ahí es donde es un Claro, territorio, digamos, que se puede armar con mucha riqueza, digamos, ¿no? O sea, claro, eso me parece alucinante. Eh, y no, ahora estoy un poco más tranquilo. En un momento me agarró como, como un ataque así y estuve como en estado de asombro y explorando y buscando, ¿viste? Y leyendo cosas porque, porque me parece que sí, esto sí lo creo muy profundamente, estamos en un punto de inflexión, digo, en relación a todas estas cuestiones. totalmente. Y bueno, sí, no sabemos para dónde se va a disparar, ¿no? Todo esto, pero, pero creo que es algo súper interesante para pensar desde lo creativo. Sí, es Sí, algo súper y estar interesante. y verlo, porque lo malo yo creo que este susto primero que es válido, porque además es como vos decís, es la utilización que se hace de eso, ¿no? Desde ya, ¿no? Que depende más, por supuesto, probablemente no esté en buenas manos, no está en buenas manos, pero decretarlo como algo solamente negativo de entrada lo que te impide es mirar. Y yo creo que Ajá. en los momentos, estos momentos de inflexión, este es un momento de inflexión en tantas cosas Mm, que no hay que perderse como de mirar, de verlo, porque es estar en un momento de gran acontecimiento. Entonces, eh, total. si ya te cerrás, te perdés de verlo, aunque sea para verlo con una mirada aguda y crítica. Eh, Sí, Me parece que vale la pena estar mirándolo. Yo creo que sí, 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 creo que hubo. Está buenísimo esto que decís de poder abstraernos y vernos, digamos, también como viviendo un momento, que eso pasa siempre, ¿no? Digo, uno debería poder hacer ese ejercicio frente a todo en relación a la historia, digo, ¿no? Porque uno puede, digamos, también pensarse como algo más, digo, como una situación más trascendente, ¿no? No solamente como la percepción que uno tiene que siempre es restringida por lo general, digamos, ¿no? Porque somos muy pequeños frente a todo lo que pasa, digo, ¿no? O sea, pasan tantas Re- cosas. sí, restringida y asustada, Y sí, sí, asustada sí, sí, totalmente, ¿no? sí. Con una cuota de temor. Te quería preguntar por el libro, por el libro que escribieron con Betina González, Mm, mm, porque me parece que vos habiendo venido, y porque ahora se reeditó también la mujer que escribió Frankenstein, digamos, ¿no? Y a mí me das la sensación, siempre tengo la sensación de que hay gente que piensa que la ciencia nació en un laboratorio, ¿no? En California o en San Francisco, digamos, una así. O empezó cuando el hombre llegó a la luna, no sé, o cosas por el sí, estilo. sí. Y, y me gustó mucho este tándem, ¿no? Entre la idea, ¿no? Del Frankenstein, de este científico que le quiere dar vida a lo muerto, digamos, y esta posibilidad de las disciplinas que exploran, digamos, la vida en la muerte, digamos, ¿no? Claro. Que me parece algo siempre tan alucinante y me parece siempre tan, volviendo un poco a lo que decía antes del misterio, ¿no? La relación con esto misterioso que siempre se nos escapa, digamos, que está en un estado de Mm, fuga, ¿no? Que no podemos asir ni racionalmente y a veces ni siquiera nombrarlo, ¿no? Alan Kardec, que es el padre del espiritismo, sí, digamos, dice, para las cosas nuevas hacen falta palabras nuevas, ¿no? Digo, eh, sí. y que me parece una frase alucinante porque aplica para todo, digamos, ¿no? Para todo lo que tenga que ver con lo creativo. Y te quería preguntar en esa investigación que hicieron con Betina, digamos, digamos, cómo mapearon ahí, digamos, porque es un universo gigante también, ¿no? Me imagino que hay de todo, ¿no? Desde la Ay, charlatanería más sí. más bizarra hasta lo más espectacular. Y si había algún caso en particular de los que estuvieron investigando que te haya parecido así como una cosa que te haya movido, ¿no? Digamos, como... Sí. Ah, bueno, estás despertando el monstruo del pantano. Mira, primero
te escucho, ya te digo, sí, aparecen cosas. Primero, me, siempre me impresiona mucho que nosotros dividimos para poder pensar, porque si no te vuelves loco, la historia o la historia de la ciencia y de la literatura en etapas, pero es todo un continuo. Y vos hablas del libro de Mary Shelley y de este libro que después hicimos con Bettina, y en realidad es todo un continuo, y hay ahí, hay desde la relación que había entre la ciencia y el arte, en el momento en que Mary Shelley escribió Frankenstein, y la relación que hubo entre la ciencia, el arte y esto que llamamos el ocultismo o el nombre que Mm, tenga, es una relación que es absolutamente de continuidad. Después, bueno, se corten etapas para poder entenderla. Y lo que va a venir con el surrealismo después, mm, nosotros nos detuvimos ahí a fines de la Primera Guerra Mundial porque en un punto teníamos que frenar porque si no nos íbamos a desgastar, claro. íbamos a publicar el libro a los 89 años, un libro que nadie iba a publicar ni a leer, iba a tener, no sé, 10.000 páginas. Pero bueno, había que establecer un corte ahí. Eh, ¿A quiénes buscamos en ese mundo donde el más allá, de golpe, esto era por ahí como una clave que nos guiaba? El más allá, que antes era el más allá de esa muerte, que Mm, Mary Shelley tuvo la lucidez de ver esa muerte del romanticismo, que es donde los opuestos se empiezan a borronear, los límites entre opuestos se borronean y aparece la muerte en la vida y la vida en la muerte, que es lo que se dice en Frankenstein. Ahora es un más allá, en la época del libro que escribimos con Bettina, que es un más allá cotidiano. mm, Es el más allá que no es necesariamente ultratumba, sino que mm. es un más allá que está rodeándonos. Es ese más allá de las sensaciones extrañas, de lo que ellos llaman el velo. Empieza a aparecer mucho esta imagen de el velo, que tiene mucho que ver con los procesos de creación artística también, que Mm, tiene que ver con los sueños, y algunos tratan de acceder a esa caída del velo con la hipnosis. Bueno, no es casual que el psicoanálisis empiece a aparecer ahí. Y bueno, ante la imposición del positivismo como única forma de explicar la realidad, aparece todo un grupo de personas que tratan de explicar algunos misterios de la realidad de otra forma que es esta. Y nos enfocamos sobre todo en quienes podían tener un mejor acceso a explicarla con las palabras, y muchos eran escritores, respondiendo a tu ajá. pregunta. Así que a quienes fuimos hacia ahí. Y dentro de ellos, a los que realmente trataban de como tener una especie como de método para contestar. Lo que a mí más me impresionó es haber descubierto en ese momento, en esa relectura, de vuelta creo que estoy diciendo una novedad, es hasta qué punto eran importantes las historias de amigos y de hermanos en esa época. Ajá. Eso me impresionó mucho, cómo cuando se quería investigar la telepatía, los experimentos se hacían Mm, entre hermanos y entre amigos, y, y cómo para nosotros la muerte marca algo mucho más tajante, pero en esa época, bueno, ahí recién se estaban inventando el telégrafo y todo eso, que se veía como una cosa de magia, ¿no? ajá. Pero si nosotros éramos amigos, éramos hermanos, si uno se tenía que ir a la India y el otro quedarse, era como una especie como de muerte en un sentido, no te ibas a volver a ver con el Mm, otro, por ahí era muy difícil el reencuentro. Entonces, muchos ejercicios de telepatía, cuando se elegía con quién se trataba de hacer la telepatía, o cuando alguien decía se me apareció y después resulta que tuvo un problema, un accidente, eran hermanos, eran amigos, o sea, se le daba toda una importancia a eso. Esas historias sí me impresionaron mucho. Me impresionó mucho enterarme de muchos escritores como Guy de Maupassant, que tenían estas experiencias todo el tiempo. Tenía sucesos de personalidad desdoblada. Él se veía a sí mismo mientras escribía, mm, dictándose lo que escribía, y a veces se reclamaba ese otro que se le parecía como que le había robado lo que había escrito. Y ver una vez más cómo los escritores pueden captar lo que se llama el espíritu de la época, cómo mm, esto dibujó y moldeó toda esa época, que hasta los crímenes de Jack el Destripador se leían a la luz esto algo que era algo rechazado por la ciencia y la racionalidad,
cuando se tenía que tratar de explicar esos crímenes, se apelaban a las lecturas, a la ficción, y que la ficción ponía en palabras todas estas investigaciones. Eh, bueno, todo eso fue lo que me impresionó. Y después, bueno, ver cómo el surrealismo, que no cree en un más allá, sino que cree en un más allá interior, Mm, busca conectar con esto a través de la escritura automática. Es muy impresionante y ver acá eh, todo lo que serían, en mi caso, mis abuelos literarios, tus bisabuelos, Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, eh, Art, Lugones antes que ellos, eh, buscando, moviéndose también en esa dirección, ¿no? claro, Buscando la eternidad, la eternidad realmente, buscando la cuarta dimensión en la escritura. Es mm. increíble. Sí, una vinculación que a mí siempre me parece alucinante, ¿no? Digo, o sea, siempre me parece como muy, como un territorio relacionado a la escritura que siento que está en un montón de cuestiones que deberían tener que ver con la escritura y que hoy tengo la sensación de que se ha perdido un poco, digamos, ¿no? Esa posibilidad, digo, como, Sí, qué lástima, sí, ¿no? Como, sí. Eh, pero pienso también, ahora te escuché hablar, pienso que hay algo en relación, voy a decir por ahí una barrabasada, pero la voy a decir igual, porque me parece que hay Ok. algo, pensando en estas nuevas apariciones como la de las inteligencias artificiales que funcionan con el chat GTP y todo esto, también hay un vínculo, digamos, con algo que es inmaterial y con el que uno habla, dialoga sobre cosas, digamos, ¿no? O sea, que es un poco bizarro, ¿no? O sea, porque muchísimas veces estas experiencias, más allá de lo que vos contabas recién de Mozopan, digamos, estas experiencias tienen que ver con la posibilidad de construir un diálogo con algo desconocido, inmaterial, que responda a los misterios que nosotros no nos podemos responder también. No pienso, no sé, cuando yo era chico en la idea de jugar al juego de la copa, ponerlo, o ese tipo de cosas, Totalmente, ¿no? totalmente. De tener Tenés un diálogo, razón, ¿no? claro. Es buscar un otro, un doble Un doble, total. misterioso, sí, sí. Hay una continuidad en todo, difícil de ver, pero probablemente, sí, esto que decís, sea así. Como antes se hablaba del, bueno, del ciberespacio, que era como es algo finalmente creado por el ser humano, ¿no? Y Huxley en Las Puertas de la Percepción, cuando prueba mescalina en los años 50, retoma todos los que hicieron estos experimentos de ocultismo de los que hablamos con Bettina y hablaba, él decía que todos tenemos una inteligencia libre, lo que él Ajá. llama la inteligencia libre, y después para poder vivir la vida de todos los días, cerramos como con puertas, eh, con puertas que tienen que ver con la sensatez, porque según él, todos tenemos la capacidad, y esto me vas a acordar de espada, todo esto que estamos hablando, de ver todo lo que está pasando todo el tiempo, en todos lados. Pero bueno, eso es lo que él llama inteligencia libre. Entonces dice, bueno, que hay algunas personas como Blake, por ejemplo, William Blake. Estaba pensando en Blake, estaba pensando Bueno, totalmente en Blake. claro, que era terrible, que él ya tenía como esas compuertas abiertas, o sea, tenía Total. la inteligencia libre activada, imposible en su caso que esas compuertas se cerraran. Y otros, bueno, tratan él decía que la escritura era eso, ¿no? Era como buscar vías de acceso a esa inteligencia libre y a veces eso se logra por medios artificiales o de forma natural. Eh, Algunos lo hacen con meditación Mm. o sentándose frente a lo que se llama el terror de la página en blanco, a veces es la maravilla de la página en blanco, es que se vacíe todo y que en ese vacío uno entre en contacto. Pero esto que decís de la inteligencia artificial, esos miedos y todo, sí, quizás sean proyecciones de buscar un gran misterio, un otro misterioso, ¿no? En el que se Sí. materialice. Sí, sí, hay algo en el orden de lo que pensamos o imaginamos como superior, digo, porque tiene otra capacidad, digamos, ¿no? De percepción que nos, que nos, que nos acompaña un poco en esta soledad, digo, ¿no? En este poder afrontar las preguntas que no tienen respuesta, digo, ¿no? Pensaba en Blake porque hay una anécdota de Blake que es que cuando él tenía 12 o 13 años, el padre lo llevó
al taller de un grabador para que lo tome como discípulo, digamos, porque ya él quería ser artista, digamos, o la familia había pensado que fuera artista o sí que se relaciona con el arte. Y cuando salieron de la entrevista con este hombre, el padre le pregunta a Blake qué le había parecido, digamos, y Blake le dice que había estado bien, pero que el tipo tenía cara de que iba a morir ahorcado, digamos, ¿no? Y el padre medio como que lo castigó un poco ahí, no sé qué le habrá dicho, y años después este hombre murió en la horca por estafador, ¿no? El grabador No, este. qué impresionante. Así que por eso estaba pensando cuando decías lo de la inteligencia libre de Huxley, pensaba en Blake, porque para mí Blake es como el ejemplo, uno de los ejemplos más fuertes, digo, ¿no? En ese sentido, digo, un escritor que además de pensar en esto de las puertas de la percepción, digamos, y un poco la idea, ¿no? que vos traías de Huxley, ¿no? Tipo esta Sí, posibilidad de tener la capacidad de conectarnos con un todo, digamos. Y te iba a preguntar, porque me quedé pensando en relación a esto, va a preguntar o a decirte, no sé si conoces el trabajo de Jacobo Greenberg, del no. bueno, porque él tiene todo un desarrollo, digamos, tiene toda una teoría que se llama teoría sintérgica. Era un fisiólogo y doctor en psiquiatría mexicano que Mm. en un momento, bueno, trabajó, digamos, con algo que se llamaba la visión extraocular, que era iba a colegios y le tapaba los ojos a los chicos y le hacía hacer ejercicios para que los chicos pudieran decir lo que había, ponele en el texto de la contratapa de un Ah, libro que no estaban viendo. Después trabajaba con el tema de la telepatía, digamos, ¿no? Estaba investigando sobre la telepatía. Tiene toda una serie de obras escritas sobre el chamanismo en México, digamos, ¿no? Uno de los volúmenes habla de Pachita, que es esta chamana, esta curandera mexicana que hacía intervenciones quirúrgicas con las manos y con un cuchillo de monte, ¿no? Eso lo cuenta Jodorowsky también en Psicomagia. Pero bueno, un día el tipo desapareció misteriosamente y nadie más supo nada de él. Pero él, en esa teoría sintérgica que desarrolla, habla un poco de esto, ¿no? De que uno tiene una relación con la realidad, que la realidad es una malla que él llama la tice, y que uno, digamos, interactúa con esa malla y eso va componiendo la realidad, digamos, ¿no? Bueno, es más complejo de lo que yo lo estoy contando, sí, pero sí, 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 sí. es súper interesante y después te voy a pasar algunas cosas si te interesa, porque parece Pero que claro que ahora, me interesa, sí. ahora hablando me acordé de eso, digamos, como que me parece que un poco viene a colación de todo esto de la percepción y de que me parece que es interesante, retomando un poco lo que decíamos antes, en relación a la escritura y a la posibilidad de pensarnos como lectores, también, digamos, en cómo uno, digamos, a partir de esta percepción, digamos, de esta inteligencia libre, si se quiere, tiene la posibilidad de ir construyendo relatos a partir de elementos que vaya recopilando de la realidad, digamos, ¿no? O sea, y de que cada uno de esos, para decirlo de alguna manera, de esos mapeos que uno puede hacer es singular, es propio, digamos, es de uno mismo y de nadie más, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, absolutamente. Sí, y tiene, bueno, y por eso es tan importante, creo que el escritor, cuando se habla del escritor como visionario, no Ujú. es como clarividente, sino es el que, es el que ve. Y Mm, para poder ver, justamente, esto lo relaciono con lo que habíamos hablado antes de las imposiciones de temas, ahí es la capacidad de ver, como la capacidad de leer que tiene un escritor, mm. es fundamental. Sí, 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 absolutamente, sí, sí. Está buenísimo como la idea esta de la visión, ¿no? Para mí es súper importante, digo, en esto que aparece eh, como ¿Te relación acuerdas, a la escritura. Marcelo, que vos me habías recomendado a mí y que siempre te voy a agradecer el documental sobre Gibson, Ah, que se sí, llama, sí, no hay Sin mapas mapas para para estos este territorios. territorio, no hay Sí, mapas para estos territorios? sí. Y un amigo de él que él dice, bueno, voy a decir por qué para mí Gibson es un visionario. Y Gibson, si de alguien se podría decir que fue un visionario, es de él, porque Sí, inventó muchas palabras, viste que antes vos decías se necesitan palabras nuevas para nombrarlo. Él total. inventó palabras de, de de cosas que pasaban en el momento y que vinieron después también, ¿no? Pero él dice que Gibson fue un visionario porque él pudo ver, como que tuvo la capacidad de estar inmerso en el mundo que vivía y a la vez tener una perspectiva, que es, yo creo que pasa con pocos artistas, ¿no? Mm,
de la disciplina que fuera, ¿no? O sea, que es ese estar metido adentro y a la vez tener como una cierta perspectiva, y eso le da una visión de su realidad terminan moldeándola. Eso es Sí. impresionante, sí, 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 para mí Gibson es en ese sentido y en otros es muy grosso, digamos, ¿no? O sea, ese documental en el que él va contando un poco todas las cosas que, que le pasan en relación, digamos, a su mirada sobre, no solamente sobre la escritura, sino sobre la ciencia, digamos, y sobre un montón de otras cuestiones. sí, Y cómo llega él también a pensar en esta idea del ciberespacio, de lo virtual, ¿no? Porque él acuña el término sí, ciberespacio, ¿no? Es el primero que usa el término ciberespacio. Eh, que es alucinante, porque ahí en ese documento le voy a contar muy a grandes rasgos y cortito, pero cuento un poco que él no sabía cómo escribir acciones, digamos, ¿no? Como que si tenía que hacer que un personaje bajara una escalera, no sabía, no sabía cómo escribirlo, y entonces inventó la posibilidad de que un tipo esté quieto, sentado frente a una sí. computadora, digamos, para no tener que moverlo, digamos, ¿no? Es una cosa de Es loco. increíble. Y creo que en el documental cuenta también que eso se le ocurrió, por eso es esto de mirar, pero para esta mirada libre, que a veces posa los ojos sobre lo más evidente, hay que tener una gran libertad y darle tiempo a esa mirada. Dice que él miraba a los chicos que jugaban en los arcade games y a él le daba la sensación de que esos chicos querían meterse con el Mm, cuerpo, como zambullirse adentro de ese juego que era imposible físicamente, o sea, como te chocas contra el vidrio, contra lo físico del juego. Y ahí a él se le ocurre eso. Sí, y son estas como pequeñas cuestiones técnicas de la escritura también las que a veces dan pie. Por ejemplo, Mariana Imópolis también comenta en un ensayo de que Kafka decía que no había nada más difícil que escribir salió y hacer que un personaje salga de la habitación. Y eso como que da, es verdad, si lo pensás un poco, ¿no? Son, parecen problemas como muy mecánicos, como esto de Gibson que vos contás, y eso puede dar pie a un gran descubrimiento, ¿no? Una forma de decir que a la vez es una forma de pensar, ¿no? Bueno, puede abrir como grandes caminos. sí, y que yo lo relaciono mucho con esto que hablábamos antes de la lectura, ¿eh? Porque para mí, digamos, si uno se pone a pensar, digamos, la experiencia de virtualidad que te puede dar un libro en relación a lo sensorial, esto que contás de lo de Gibson, de los chicos queriendo meterse en las máquinas de videojuegos, en relación al libro, ¿no? Que en esto que pensábamos antes, de volver a la experiencia de la lectura como una experiencia temporal, digamos, ¿no? Que implica, digamos, una corporalidad, que implica una sensorialidad, digamos, ¿no? Que implica que uno esté disponible sensorialmente para la lectura, digamos, ¿no? O sea, Claro, eh, nada, me parece que es como, eso me parece como impresionante. Sí, 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 ese, sí. ese, ese documental de Gibson está buenísimo. Sí, altamente recomendado. Te voy para ir cerrando y para no hacerte perder más tiempo en No, por estas favor. tonteras, ¿estás trabajando en algo? ¿Estás en algún proyecto nuevo? ¿Cómo En este estás con eso? momento estoy escribiendo muy esporádicamente Ajá, cuentos. Tuve varios años con escritura bastante detenida, un ajá, poco por estar esperando a ver qué apareciera. También tuve con la vida un poco complicada y entonces lo que hice fue estar traduciendo mucho. Y en mi caso, las traducciones son bastante excluyentes con la escritura. Quiero decir, tengo colegas que los admiro muchísimo que pueden, por ejemplo, traducir a la mañana, escribir a la tarde. A mí me cuesta más eso. ajá. Pero bueno, ahora estoy retomando la escritura de cuentos. Me cuesta, tengo así como ganas de escribir una novela, pero la extensión de la novela me disuade y estoy más conectada, hablando de tiempos, con el timing de un cuento. A veces estoy mucho tiempo con un cuento, pero Ajá, sí, sí, me refiero a la cantidad casi de páginas, ¿no? Gráficamente, sí. a como si fuera el límite dentro del que me muevo en ese espacio gráfico del cuento. Pero no sé, el otro día escribí un cuento, no digo que haya salido bien, pero que quise escribir, que quería escribir desde hace 20 años. Era una imagen ahí que me rondaba y, bueno, ahora solo ahora pudo finalmente salir. Pero
pensé que iba a ser una novela y no, me hubiera gustado. La novela es un género que me gusta, ¿Qué en te el que atrae? creo, que me atrae, que creo como género en sí, con sus especificidades, y me gustan muchos escritores, escritoras de novela. Pero no, no, estoy ahí, los cuentos me están atrapando. Bueno, está buenísimo igual, está buenísimo, no es poco. Está bien, sí, sí, es lindo, sí, sí. Salen ahí cuando vienen, ¿no? Sí, no, pensaba en eso que decías de las extensiones, digamos, y lo que implica también físicamente, digamos, la extensión de un texto, digo, ¿no? Ah, sí. En todo su tránsito y en lo que implica, digamos, para mí, que a mí me gusta también pensar mucho eso, lo que es la espacialidad del texto, ¿no? Digo, en qué espacio sucede esa historia que está sucediendo, ¿no? Y lo que implica recorrer ese espacio, ¿no? Digo, o sea que Sí. me parece muy, muy fuerte también, ¿no? En relación a las extensiones. Vos te hago esta pregunta que es muy tonta, pero que muchas veces pasa en los talleres eso también, viste, que te hacen ese tipo de preguntas. Cuando empezás a escribir, ¿sabés si tenés idea de si lo que estás escribiendo, empezaste a escribir es un cuento, una novela o algo, o empezaste a escribir y te lanzás, soltás amarras ahí, que sea lo que tenga que ser? No, en general cuando es un cuento lo sé. Lo sabés. Eh, puede, puede ser que una idea esté así como germinal, como ahí como grávida, digamos, entre cuento y novel, pero en general sí. Yo me doy cuenta, cuando es para un cuento es como muy inmediata esa, es como una imagen muy cargada y tiene algo como contundente también, a la Ajá. que y tiene algo a lo que no le voy a preguntar mucho. Es algo muy potente donde tengo que ahí preservar algo. Eh, Había algo que decía Robert Greeley que dice, las palabras son mensajes dados no entendidos. Para mí el cuento tiene algo de eso, tiene algo de Mm. eso, lo dado no entendido. Y la novela sé, ya cuando aparece, pero por eso será que escribo pocas novelas, que que voy a dar a entender. Pero Mm. el cuento es más dado, entonces ya sé que viene como con una especie como de envión y de trabas iniciales. Ahí, salta y queda ya cuando aparece. Está muy bien. Bueno, yo te quiero agradecer enormemente la No, yo a charla. vos. Es un lujo siempre, siempre es un lujo. Me encanta que podamos hablar y que salgan todas estas cosas y que aparezcan. Y nada, siempre, siempre toda mi admiración y mi afecto, digamos. Eh, No, yo te agradezco a vos mucho, un placer. y bueno, nada, nos estamos hablando. Millón de gracias. No, gracias a vos y bueno, ahí un abrazo para Enjambre todo, ¿eh?